Castro es un hombre de un nacionalismo que va más allá de las poses, es decir, no es una sola declaración, sino que su actitud siempre fue una actitud venezolana, siempre fue una actitud en defensa de la soberanía de Venezuela y de la defensa de la patria. Castro, para su desgracia o para su gloria, tiene la circunstancia de que durante los 10 años en que ejerce el poder, son los 10 años en que se afinca el imperio americano. Lo que le tocó experimentar a Castro fue una encrucijada terrible, o sea, eso simplemente fue azar. Lo que llama la atención es la entereza de Castro para reaccionar ante eso. O sea, Castro no solamente tuvo que enfrentar una situación interna muy peliaguda por los cambios que estaba impulsando, sino que a lo externo le tocó asistir a la caída del viejo imperialismo europeo y a la emergencia o al inicio del nacimiento del imperialismo norteamericano. Castro hereda una situación económica verdaderamente mala, porque además de los conflictos o de las insurrecciones armadas constantemente, periódicamente que había en Venezuela, llega a un país endeudado, asume una presidencia con una economía, con una deuda altísima. La cuestión de la deuda viene mucho más allá del tiempo de la independencia, viene desde el tiempo de la colonia, porque mientras fuimos a colonia española, la metrópoli española solicitó créditos, préstamos a bancos flamencos, bancos alemanes, con la garantía de los recursos que se obtenían en esta colonia venezolana. Venezuela estaba económicamente estaba quebrada, se debía 161 millones de bolívares. No tenía dinero, se quiso endeudar, que es el famoso caso de los banqueros presos, cuando los detienen, pidió un préstamo, digamos un préstamo de emergencia a fines del siglo XIX y se lo niega. Castro nunca se negó a pagar. Lo que pasa es que no tenía cómo, o sea, y lo que siempre estuvo insistiendo fue en que había que buscar otras maneras de pagar. Lo que fue desmedido es que tres potencias, o dos potencias básicamente, Inglaterra y Alemania, decidieron cobrar las deudas que se tenían con ellas como naciones y con sus particulares, con sus ciudadanos aquí. Castro se enfrenta a ese sistema planteado, el sistema económico interno y al sistema económico internacional. Por eso en esa fase se produce, ¿verdad?, la agresión de las potencias europeas. Inglaterra y Alemania bloquean efectivamente las costas venezolanas en 1902 y es precisamente la ocasión que se le presenta a Castro para hacer una denuncia contra el imperialismo. Castro llama a la unidad nacional a través de la proclama, una proclama que se llamó la proclama del 9 de diciembre, en la cual él le hace ver al mundo y también al país del objeto en que somos víctimas. Él dice: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Lo bonito, lo que ya conocemos por las investigaciones históricas, fue todas las reacciones que eso generó. Y cómo tenemos en periódicos de la provincia venezolana, cómo la gente se anotó en listas y aportaba 1 bolívar, 2 bolívares, todo. Gente de todo tipo de edades, gente además que se mostraba dispuesta a empuñar las armas para rechazar a los agresores extranjeros. Esto es inédito para la época, pero es nada más la respuesta que da el pueblo ante ese líder, ante Cipriano Castro, que supo divisar y supo exaltar ese patriotismo, ese sentimiento nacionalista que estuvo ahí en fermentación, pero que no fue canalizado nunca. La acción de Castro fue muy importante porque no solamente expresa la valentía de un pequeño gobernante de un pequeño país también, sino que eso concitó la solidaridad de algunos países. Concretamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el doctor Drago, desarrolló toda una teoría que las deudas en ningún caso pueden justificar la intervención de una potencia extranjera sobre otro país. Por eso lo importante de lo que hace Castro, de erigir un Estado central. Después de Castro vamos a tener venezolanos, ¿no? Y mucho más cuando nos tocaron las fibras sensibles, cuando fuimos agredidos
desmedidamente por 3, 4 potencias. Un hombre amante de la soberanía, nacionalista, y que trató de imponer un orden económico más que todo, social, educativo, y entonces chocaba con los intereses como actualmente chocan los intereses del nacionalismo con los foráneos, con los extranjeros. Él fue que cuando hubo querían invadir a Venezuela, entonces él hizo para que no entraran unos barcos por La Guaira y eso, y entonces él luchó para que no fuera invadida Venezuela. Cipriano Castro, que fue derrocado por su compadre, que era Gómez. Y creo que fue uno de los que tuvo problemas con los Estados Unidos, rompió relaciones. Era nuestro presidente cuando los Estados Unidos bloquearon nuestras costas. Se enfrentó a esa situación, pero lamentablemente los apátridas que existían allí estuvieron en contra de la acción misma de una persona que lo que hizo fue defender. La historia después nos mostrará cómo realmente Castro ha sido muy audaz, ha sido muy valiente, ha sido un gran estratega, ha sabido capitalizar. Cuando no tiene sus fuerzas militares, ha capitalizado sus fuerzas políticas. El señor Theodore Roosevelt, a la sazón presidente de los Estados Unidos, llama a la Casa Blanca al embajador alemán y le dice: usted me retira la flota de Venezuela o los aplasto. Y el alemán, pese a representar al Kaiser, sale despavorido y no se ha vuelto a ver más nunca un barco alemán aquí. Y logró jugar con una situación de bloqueo a su favor, logrando que los estadounidenses desplazaran a los europeos y luego burlando a los estadounidenses cuando sanciona a la petrolera Verdun Company. Empezando el siglo, es la primera actitud imperialista en Sudamérica y es la primera defensa nacionalista de presidente alguno. Esto lleva a que en la caída de Cipriano Castro los gringos fueran el factor fundamental. Sin los gringos no cae Cipriano Castro.